siempre amaré esa cruz, esos triunfos. De verdad que súper feliz de estar con ustedes. Gracias Jorge y bueno, gracias a toda la institución por la invitación. Y bueno, o sea, lo que quería compartirles en esta jornada donde me van a tener que aguantar en 3 momentos distintos, así que espero que les sea leve. Pero bueno, nada, en sí lo que pensaba en base al texto que tienen como lema de toda esta jornada, de todo este congreso, es pensar en nuestra vida mirando hacia el pasado, mirando hacia el futuro y mirando hacia el presente. Tomar 3 instancias distintas perspectivas de lo que es nuestra vida hoy para así entender cuál es nuestro llamado como iglesia. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje que tenemos por lema. Voy a extenderme unos versículos antes, porque si no, si leemos así el versículo muy suelto, no sabemos ni qué andaba pasando. Entonces voy a empezar desde el 16, desde Romanos 8, desde el versículo 16, y de ahí vamos a extraer estas 3 cosas que les digo. Mirar al pasado, mirar al futuro y mirar al presente. Vos decís, ¿por qué no lo hago ordenadito? Pasado, presente, futuro. Bueno, pues nada, es más lindo terminar con el último mirando al presente, pues es lo que más nos desafía a qué tenemos que hacer hoy. Pero bueno, nada. Se me ocurre así, si les gusta, bueno, es lo que se me ocurrió, ¿no? No hay otro. Bueno, Romanos 8, 16 al 19, leemos, dice así la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Acá en este pasaje, Pablo está animando a los hermanos a entender que como hijos nos espera una gloria futura, pero también como hijos estamos llamados a atravesar sufrimiento en esta tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está en oposición a Dios. Hoy en día Satanás, si bien ya fue derrotado en la cruz, está reinando como príncipe de este mundo. Y todo esfuerzo que nosotros hagamos a la hora de querer transmitir el mensaje de salvación, también va a tener un esfuerzo contrario que viene del mundo espiritual, enfocado en que el evangelio no llegue a las personas. Por eso, cuanto más queramos ser parte de la misión de Dios, cuanto más queramos involucrarnos en la labor de dar testimonio del evangelio, más sufrimiento vamos a tener que atravesar. Pero lo que nos dice Pablo en este pasaje es que vale la pena ese sufrimiento, porque los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Es como que es demasiado pequeño lo que podemos atravesar en esta tierra en comparación con la recompensa que vamos a recibir cuando estemos toda la eternidad en la presencia de Dios. Acá Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esa expresión, pues tengo por cierto, en realidad es una sola palabra, que en sí lo que implica es calcular, como sentarse a sacar cuentas, sentarse a analizar y a partir de ahí sacar una conclusión. Entonces acá lo traduce, pues tengo por cierto. Después de calcular, después de analizar todo esto, estoy seguro que lo que yo pueda sufrir en la tierra no se compara con la gloria que voy a recibir cuando esté en la presencia de Dios. En definitiva, todo este pasaje es un llamado a perseverar en la fe y a perseverar en la misión de Dios, a perseverar en la evangelización mundial. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque de nuevo estamos en un mundo que se opone al evangelio. Sin embargo, Dios nos da el poder que necesitamos para poder ver el evangelio avanzando en toda la tierra. Por eso los discípulos tenían que quedarse esperando al Espíritu Santo. Jesús le dijo, quédense en Jerusalén, pero cuando venga el Espíritu Santo, vayan hasta lo último de la tierra. Pero inicialmente tenían que quedarse, porque si iban ellos solos con sus propias capacidades, no iban a llegar ni a la esquina. Y así nos pasa a nosotros. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para poder ver el evangelio avanzando en toda la tierra.
Así que en este pasaje yo veo tres instancias muy marcadas. Por un lado dice, en lo que leímos, que nosotros, si somos hijos, entonces vamos a demostrar que somos hijos sufriendo como Él sufrió. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Estamos llamados a sufrir a la par de Cristo, a padecer a la par de Cristo. Por eso esta primera charla la voy a enfocar en eso. ¿Qué implica esto de sufrir juntamente con Él? ¿Por qué Pablo está mencionando eso? Luego la segunda charla, que vamos a hablar del futuro, ahí nos vamos a meter directamente en Apocalipsis, en la ciudad celestial que nos espera. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser la eternidad? Ese va a ser el enfoque porque justamente Pablo nos anima a atravesar las aflicciones presentes con la mirada puesta en la gloria venidera. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cómo es la gloria venidera? Pues lamentablemente hay mucha confusión en cuanto a ese tema. Y esto es clave porque, no sé, miren, les pongo un ejemplo bien práctico para que capten la idea de Pablo. El lunes me imagino que la mayoría habrá visto el partido de Argentina. Y nada, seguramente algunos habrá quedado sin voz. Yo al otro día me conecté en el trabajo y algunos estaban como, hola Fede, ¿viste? Y yo, esto estuvo gritando, o sea, como loco todo el día. Bueno, nada, es como que el partido mucha gente lo sufrió mucho. Yo ya es como que me curé porque yo era tan fan del fútbol antes de convertirme que después de que me convertí como que nada, se me pasó todo el fanatismo. Como que lo miro, pero no, me da medio igual. Pero nada, en sí es como que mucha gente sufrió mucho durante el partido, los nervios, ahí toda la situación, que la remontada, que los goles. Ahora bien, si yo te decía antes del partido, antes de que el partido empiece, yo te decía, Argentina va a ganar 3-2. Egipto va a hacer 2 goles, pero en los 10 minutos finales Argentina va a meter 3 y te lo decía como algo confirmado, algo certero. Vos ibas a estar tranquilo en el partido. Es como, bueno, Egipto hizo 2 goles, bueno, pues ya sé que después lo vamos a dar vuelta. El saber qué es lo que va a suceder nos da paz para el hoy. Y eso sucede también a nivel bíblico. El saber lo que a nosotros nos espera, el saber que Cristo va a regresar, el saber que Él va a restaurar todas las cosas, hace que los sufrimientos presentes puedan ser atravesados de manera mucho más tranquila. Porque ya sabemos el final, ya sabemos lo que va a pasar. Si sabíamos el final del partido, íbamos a atravesar el partido mucho más tranquilo, pues decía, bueno, total, ya sé que Argentina va a pasar de ronda. Pero si nosotros no sabemos, ahí es donde viene la tensión y ahí es donde la incertidumbre nos causa esto de decir, no sé cómo vamos a seguir, qué va a pasar. Bueno, nosotros tenemos certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos seguros de qué es lo que viene por delante. Y esa seguridad nos ayuda a vivir el hoy. Y por último, vamos a hablar justamente de esto. ¿Qué es lo que implica vivir el hoy? ¿Cómo vivir en el tiempo presente? ¿Cómo perseverar hoy a la luz de lo que Cristo hizo, a la luz de la gloria venidera? Bueno, ¿cómo tenemos que vivir hoy centrados en la misión? Así que bueno, vamos a empezar por la primera parte que tiene que ver con esto de mirar al pasado. Y mirar al pasado apunta sobre todo a mirar la obra que Cristo hizo por nosotros. Y si hay algo que va a ser central en las 3 charlas que voy a dar, tiene que ver con la eterna humanidad de Cristo. Esto es algo que todos sabemos, pero que no lo reflexionamos lo suficiente ni con la importancia que deberíamos darle. Jesús no se hizo hombre por 30 años. O sea, es como que todos lo sabemos, pero no caemos en la cuenta de eso. O sea, es como la mayoría de la gente, yo le digo, ¿por cuánto tiempo Jesús se hizo hombre? 30 años más o menos. No. O sea, Jesús sabía que cuando Él tomara forma humana, Él iba a ser hombre por el resto de la eternidad. Iba a seguir siendo Dios, pues no es que dejó de ser Dios en algún momento, pero Él incorporaría a su naturaleza divina una segunda naturaleza que era humana y no iba a poder deshacerse de esa naturaleza. Iba a seguir siendo hombre para siempre, completamente hombre. Jesús con alma, cuerpo y espíritu, hombre completo. Todo lo que implica el ser, todo lo que implica la humanidad. Jesús cuando resucitó como hombre, con un cuerpo glorificado, semejante al que nosotros vamos a tener, pero un cuerpo humano. Cuando ascendió a los cielos, ascendió con un cuerpo humano. Jesús entró a la presencia de Dios con un cuerpo humano y cuando regrese va a regresar con un cuerpo humano. Jesús va a ser hombre por toda la eternidad.
Y eso magnifica mucho más la encarnación de Cristo. Porque Cristo no es que dijo, bueno, me aguanto ser hombre por 30 años porque sé que después de 30 años ya está, ya voy a ser solo Dios, voy a dejar de ser hombre y listo, está todo bien. No, Él tanto nos amó que estuvo dispuesto a hacerse hombre por el resto de la eternidad. Tanto se identificó con nosotros que estuvo dispuesto a tomar forma humana por el resto de la eternidad. Imagínate vos haciéndote cucaracha para siempre para salvar a las cucarachas. Y yo no estaría tan dispuesto a hacerlo. ¿Viste? Las cucarachas, nada, es como que son feas, no sé, es como las pisás y crujen, es como que no está tan bueno ser cucaracha. Bueno, lo que hizo Cristo por nosotros es mucho más grande que eso. Porque Él, siendo el creador, se hizo criatura. O sea, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. O sea, en Cristo vemos que lo infinito se hizo finito, lo invisible se hizo visible, lo eterno se metió adentro del tiempo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Esa es la obra de Cristo y esa es la obra que tenemos que recordar constantemente. No en vano Jesús, cuando establece la cena, lo que dice es, hagan esto cada vez que se reunieran en memoria de mí. Y vos decís, pero ¿cómo no nos vamos a acordar de Jesús, que es nuestro Salvador? ¿Por qué tenemos que hacerlo en memoria de Él? Y bueno, porque como seres humanos, ¿viste? Medio que a veces nos olvidamos de las cosas o el día a día, la rutina nos lleva a no ser conscientes de lo que implicó nuestra salvación. Cristo se hizo hombre para siempre y Cristo quiere que constantemente estemos recordando eso porque en el sacrificio que Él hizo vemos el modelo que nosotros tenemos que seguir para entregarnos por la misión. Juan 20:21 habla de que así como Jesús fue enviado, del mismo modo nosotros somos enviados a anunciar el Evangelio. Y esto lo que implica es que Jesús, al ser enviado, tuvo que negarse a sí mismo, tuvo que estar dispuesto a rebajarse incluso, con tal de avanzar en el plan de salvación. Y ese sentir es el que tenemos que tener nosotros. Ahí Pablo en Filipenses 2 habla de haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Él se despojó de sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Esa es la obra que Cristo hizo. Y ese nivel de entrega que Cristo tuvo por nosotros es el que nosotros estamos llamados a tener con tal de ver al mundo reconociendo a Cristo como Señor. Por eso no podemos ser indiferentes a la misión, no podemos ser indiferentes a decir, bueno, yo quiero vivir un cristianismo de solo congregarme y ya está. No, porque Cristo se dio por nosotros, nosotros nos damos por su misión, nos damos con tal de que todo el mundo pueda reconocerlo como Señor. Y si hay un pasaje que nos habla de esto, que realza la encarnación de Cristo, que realza la obra que Cristo hizo por nosotros, ese justamente es Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan 1 del 1 al 18, lo vamos a ir leyendo de a partes y vamos a ir explicando cada una de esas partes. Esto es uno de los pasajes clave de las Escrituras porque nos muestra de manera muy palpable todo lo que implicó la obra de Cristo y cómo de ese modo nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregarnos. Porque dice Primera de Juan que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si nosotros queremos andar como Cristo, tenemos que constantemente mirar a Cristo, mirar su obra, abrazar su obra y estar dispuestos a andar como Él anduvo. Así que vamos a leer los dos primeros versículos ahí en Juan capítulo 1. Ténganlo ahí a mano, podemos leer hasta el 18. Así que, nada, cuando termina bueno, cuando lleguemos al 18 ya saben que estamos por terminar, no hay mucha vuelta. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y bueno, ahora después seguimos. Vemos entonces que Jesús en el principio, es decir, antes de que el tiempo existiera, Jesús ya existía. Porque Jesús es el Dios eterno, por eso acá nos dice que era con Dios en el sentido que tenía comunión con Dios Padre, pero que Él mismo era Dios. Jesús siempre afirmó ser Dios, de hecho por eso los judíos quisieron matarlo,
Por eso no tienen sentido pensamientos como quizás encontramos en los testigos de Jehová que te dicen, no, sí, Jesús es un ser poderoso, pero no Dios. No, o es Dios o es un ser humano común y corriente. No puedes tener término medio con Jesús, porque Jesús en su ministerio afirmó ser Dios y por eso lo mataron, porque si no los judíos no tenían por qué matarlo, esa es la realidad. Y acá Juan tiene un inicio muy interesante de su evangelio que es muy diferente al que quizás encontramos en los otros 3 evangelios. Juan intencionalmente empieza con la frase en el principio. No sé si les recuerda algo esta frase, pero justamente tiene la conexión con Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, acá Juan, tomando un poco de eso, lo que dice es, en el principio era el verbo. Es decir, nos lleva al punto de la creación. ¿Por qué Juan hace eso intencionalmente? Porque él quiere mostrar que en Cristo se inaugura una nueva creación. Jesús se hizo criatura, pero no era una criatura más. Si bien él descendía de Adán, él fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces no era un ser humano común y corriente, sino que él venía a inaugurar una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es aquella de la que formamos parte todos los que pusimos nuestra confianza en él. Por eso en varios pasajes se menciona a Jesús como el segundo Adán. En el primer Adán todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos relacionarnos con Dios porque pecamos. Todos pecamos. Sin embargo, Jesús vino a este mundo sin pecado y vivió toda una vida sin pecado. Por ende, él inaugura una nueva raza humana que sigue relacionada con Adán, pero al no tener pecado es una nueva humanidad. Nosotros cuando somos salvos nacemos de nuevo y pasamos a formar parte de esa nueva humanidad. Ya no estamos en Adán, donde todos pecamos, sino que si bien seguimos pecando por ahora hasta que se manifieste de manera definitiva lo que vamos a llegar a ser, pasamos a ser parte de la nueva humanidad en Cristo. Y esa nueva humanidad no queda solo en la nueva humanidad, sino que va a terminar un día donde veamos una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, todo va a ser hecho de nuevo. Y lo primero que se establece de esta nueva creación que va a haber es justamente el Creador haciéndose criatura. Jesús, como el segundo Adán, viene a inaugurar una nueva raza humana, una nueva humanidad que tiene acceso a Dios, que puede volver a acceder a su Creador. En sí, cada evangelista, en cada uno de los 4 evangelios, encontramos que tiene un propósito o un enfoque. Mateo se enfoca más en predicar a judíos, por eso hay muchas referencias al Antiguo Testamento. También vemos que da por sobreentendido un montón de cosas que quizás un no judío no podría saber, como por ejemplo, no sé, ubicaciones geográficas o cuestiones de... como que no explica demasiado cuestiones de ubicación en Jerusalén o cosas por el estilo. Por eso sabemos que se enfoca más en judíos. Y por eso la genealogía que aparece en Mateo en 1 apunta hasta Abraham, llega hasta Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, de algún modo, fue el padre de la nación judía y lo que quería demostrar Mateo es que Jesús es un descendiente legítimo de Abraham. Entonces, por eso llega en la genealogía hasta Abraham. Luego tenemos Marcos, que no tiene genealogía, porque Marcos es, de todos los evangelios, el más práctico en el sentido que se enfoca mucho en las obras de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Porque está orientado hacia los romanos, y a los romanos no les interesaba mucho esto de la genealogía, que el padre, que el hijo. Vieron que a veces uno lee la genealogía y dice, este engendró a y vos decís, ¿cuándo se termina esto? Es como que nada, es toda una genealogía histórica que claro, es re valiosa porque nos muestra de dónde viene Jesús. Pero claro, es como que nosotros que no estamos acostumbrados, creo que, no sé, nadie acá debe saber el nombre de su tatarabuelo, por ejemplo. Yo hasta mis bisabuelos llego, pero después ya está. Encima, no sé ni cuántos tatarabuelos tengo, creo que como 16 son, o sea, como un montón. Ya no te da el cerebro para tanta información. Pero acá lo que vemos es que se resguarda la genealogía de Jesús en Mateo para mostrar que él era un verdadero israelita. Luego en Marcos no hay genealogía porque es un evangelio más práctico y a los romanos no les interesaba el tema de las genealogías. En Lucas capítulo 3 sí tenemos una genealogía, pero esta genealogía llega hasta Adán. ¿Por qué? Porque lo que quiere demostrar Lucas es que Jesús es un verdadero hombre. Entonces hace un trabajo monumental Lucas al decir, miren, desde Adán hasta Jesús tenemos a todas estas personas. Todo para mostrarnos que Jesús es un hombre. O sea, era un hombre
tal como lo somos nosotros, pero sin pecado, por esto de que fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Lucas se enfoca mucho en la humanidad de Cristo. Mientras que por último Juan se enfoca completamente en la deidad de Cristo. Por eso ya inicia el Evangelio mostrándonos de que Jesús es Dios. Y quizás a alguno le pueda llamar curiosidad porque nos va a decir, en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. ¿No? Sería más fácil. ¿Por qué usa el verbo? O sea, se me puso poético. Juan, ¿qué pasó? Bueno, el tema es que la expresión que usa en el griego es la palabra logos, que puede traducirse como palabra, o bueno, en este caso verbo. Y el punto es que en la filosofía griega, el verbo era como una especie de entidad, no persona, sino como una entidad universal que regía todo el universo. Y Juan lo que dice de algún modo es, esa entidad universal que rige todo el universo es Cristo. Y ese Cristo, ese Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como que de repente esa entidad que regía el universo no era simplemente una fuerza o una entidad, sino que era una persona. Y la persona del Hijo habitó entre nosotros. Y usa la palabra logos también por el hecho de que el hablar de que Jesús es la palabra tiene fuertes implicancias. Por un lado, en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Por eso podemos decir que Jesús es la palabra de Dios encarnada, porque Él cumple lo que Dios prometió. En segundo lugar, la palabra sirve como mediadora entre personas. Yo me estoy comunicando con ustedes por medio de palabras. Y Jesús iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces el hecho que Él sea la palabra implica que Él media entre Dios y nosotros. Dios nos habla de muchas maneras, pero la revelación definitiva es por medio del Hijo. Y por último, yo cuando hablo manifiesto mi voluntad. Por medio de mis palabras manifiesto lo que tengo en mis pensamientos, en mi corazón. Bueno, Cristo es la manifestación de la voluntad de Dios. En Cristo se cumplen los propósitos de Dios. Así que en este pasaje Juan se enfoca en esta idea de que Jesús, siendo hombre, era verdaderamente Dios. Él existía desde la eternidad y Él era Dios. Esto es fundamental entenderlo porque entender que Cristo es Dios es entender que Dios quiso habitar entre nosotros. El Evangelio lo que nos muestra es que nosotros, por causa de nuestro pecado, no podíamos ir a Dios. Éramos incapaces de ganarnos nuestra salvación. Nosotros, por más obras que hagamos, nunca vamos a llegar a alcanzar a Dios, porque Dios es santo y nosotros ya pecando una sola vez ya quedamos completamente destituidos de la presencia de Dios. Sin embargo, como nosotros no podíamos ir a Dios, Dios vino a nosotros en Cristo. Y ese es el Evangelio, que Dios quiso acercarse, Dios quiso salvarnos, Dios toma la iniciativa para que nosotros podamos conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Por medio de Cristo. Dios hecho hombre, Dios habitando entre nosotros. Acá dice, y el verbo era Dios, pero esto no implica que haya dejado de ser Dios, sino que el verbo que se usa ahí implica continuidad. Era Dios y sigue siendo Dios, pero ahora además de Dios también es hombre. Vamos a leer a partir del versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá lo que vemos es que Jesús creó todas las cosas. Me encanta porque Juan lo afirma en negativo y en positivo. Si se fijan, en el versículo 3 medio un trabalengua. Puede decir, todo fue hecho por Él y nada de lo que fue hecho no fue hecho por Él. Es como nada, básicamente está diciendo dos veces lo mismo, pero para que quede claro, o sea, Jesús hizo todas las cosas. Y si Jesús hizo todas las cosas, entonces Él no pudo haber sido creado. Porque si no, Él hubiera hecho todas las cosas menos a sí mismo. Que eso es lo que enseñan muchas sectas. O sea, el tema de Dios creó a Jesús y Jesús después creó todas las cosas. Pero no, si Jesús creó todo, entonces Él no fue creado. Él sí o sí tenía que ser no creado.
Así que Juan lo deja muy claro tanto en afirmativo como con doble negación. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sin él. Y en él estaba la vida. Acá habla de vida espiritual concretamente. La palabra que usa es zoe, que justamente habla de vida espiritual. La vida estaba en él, pero nosotros al rechazarlo quedamos muertos espiritualmente. Hay una disputa ahí en la iglesia entre si el alma y el espíritu es lo mismo o no. Hay veces que la Biblia usa alma y espíritu como si fueran la misma cosa y hay veces que no. A mí me gusta entenderlo como que nosotros como seres humanos tenemos tres partes porque creo que nos ayuda mejor a entender la salvación. Nosotros tenemos cuerpo, bueno, eso es bastante obvio, o sea, creo que todos nos damos cuenta de eso. Segundo, nosotros tenemos alma, que el alma tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la racionalidad, con todo lo intangible del hombre. Pero nosotros también tenemos espíritu, y el espíritu es la parte del ser humano que se comunica con Dios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente? Bueno, porque teníamos cuerpo, teníamos alma, porque, que yo sepa, todos los incrédulos tienen capacidad de razonar, tienen sentimientos, algunos más que otros, pero bueno, tienen sentimientos, pero no tienen la capacidad de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. Tenemos vida en dos partes, muerte en la otra. Entonces lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos es resucitar a nuestro espíritu. Y a partir de la resurrección de nuestro espíritu, en el nuevo nacimiento, nosotros volvemos a comunicarnos con Dios y a partir de esa comunicación con Dios todo nuestro ser es transformado por completo. De eso se trata el nuevo nacimiento. Nuestro espíritu que estaba muerto y por ende éramos incapaces de relacionarnos con Dios, es resucitado. Y a partir de ahí todo nuestro ser termina siendo transformado. Así que la luz, la vida estaba en Cristo, pero nosotros rechazamos esa luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Nosotros elegimos rechazar a Dios. Pecamos como pecó Satanás. Satanás no quiere que lo adoremos a Él. Satanás quiere que nosotros cometamos el mismo pecado que Él cometió, que es lo que terminamos cometiendo. Satanás quería tomar el lugar de Dios. Y Satanás lo que hizo por medio del engaño a Adán y Eva es que nosotros cometamos el mismo error, querer ser nuestros propios dioses, querer nosotros pensar que toda nuestra vida gira en torno a nosotros y no darle a Dios la honra que se merece. Esa es la obra de Satanás, ponernos a nosotros en el centro, en el lugar que solo tendría que tener Dios. Miren, un ejemplo práctico de cómo somos egoístas. Si yo les muestro una foto donde están todos ustedes acá sentados, ustedes seguramente lo primero que van a hacer al ver la foto es ver cómo salieron ustedes. O sea, no me importa, si el otro salía así medio descongeringado, no importa. O sea, si yo salí bien, listo, la subo a mi Instagram, porque yo salí re bien. Después el otro, qué suerte, que haga lo que pueda. Somos egocéntricos por naturaleza, porque somos pecadores. El pecado hace eso, que nosotros nos miremos a nosotros mismos constantemente y no nos importe los demás. Sin embargo, Cristo viene a cambiar eso. Y qué tremendo la obra de Cristo, porque pensemos que Satanás, su objetivo era querer ser Dios. Satanás quiso subir a Dios para llegar a ser Dios. Pero Dios no solo que, rechazó a Satanás, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre en la persona de Cristo. Es decir, Satanás quería ir hacia arriba, y Dios fue tan grande en misericordia que Dios estuvo dispuesto a venir hacia abajo. O sea, Dios no quiso que nosotros seamos Él, sino que Él quiso ser como nosotros. Tanto nos amó que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nosotros estamos muertos espiritualmente, por eso dice la luz era la vida de los hombres, porque ya no tenemos vida espiritual por causa de nuestro pecado. Necesitamos que Dios obre en nosotros para ser transformados. Ahí en 2 Corintios 4 usa también una comparación Pablo con lo que sucedió en Génesis, cuando dice que el mismo Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, en Cristo podemos conocer a Dios. Dios hace la obra milagrosa de hacernos nacer de nuevo por medio de su evangelio, para que a partir de eso podemos conocerlo
a Él. Y acá habla de que la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si yo prendo una luz, por más pequeña que sea, las tinieblas se disipan. Las tinieblas no pueden vencer la luz. Y de ese mismo modo tenemos la seguridad de que Cristo no solo venció a Satanás en el pasado, sino que aún Satanás hoy en día está restringido a lo que Cristo y a lo que Dios le permitan hacer. En mi vida me gusta pensar que soy inmortal hasta que Dios diga lo contrario. Muchas veces tememos a Satanás o tememos al hombre o tememos a lo que nos pueda pasar. Pero si entendemos que todo está al control de Dios, entonces podemos vivir en paz, con tranquilidad. Porque cuando llegue el momento de nuestra muerte, va a ser el momento que Dios estableció para que eso sucediera. Lo vemos en la vida de Job, que Dios le dijo, bueno, que quede enfermo, que le pase de todo, pero no toque su vida. O sea, Satanás no podía matarlo a menos que Dios le permitiera. Y eso nos tiene que dar la seguridad de que Dios está al control y que aún las cosas que nos pasan terminan siendo para que nosotros le conozcamos más y aprendamos a depender más de Él. En toda la historia, Satanás intentó constantemente evitar el plan de salvación. Lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Satanás intentó evitar que llegue el Mesías. Acá nada, podemos hacer un estudio, lo voy a decir muy por arriba, pero para que les queden algunas ideas, después si alguno quiere profundizar, se acerca, estoy todo el día acá, así que no me voy a ir a ningún lado, no sé ni cómo volverme a mi casa, así que voy a estar acá sí o sí. Pero vemos que en el Antiguo Testamento Satanás quería evitar que el Mesías llegara. Satanás sabía que el Mesías iba a nacer primero de la mujer. En Génesis 3 ya lo sabía, porque lo sabíamos nosotros, lo sabía Satanás. Entonces Satanás en Génesis 6 lo que intenta es corromper a la raza humana. ¿Cómo? Mandando ángeles caídos a tener relaciones con las mujeres. Porque si la naturaleza humana, el ADN humano era corrompido, el Mesías no iba a poder ser hombre. Porque el ADN humano iba a ser corrompido completamente, entonces toda la creación iba a ser distorsionada y el Mesías no iba a poder ser legítimo descendiente de Eva. Luego, ya cuando sabíamos que iba a ser descendiente de Abraham, Satanás va a intentar eliminar a la familia de Abraham. En Éxodo vemos un ejemplo claro de esto, cómo el faraón intenta matar a todos los varones judíos. Porque claro, cada varón judío era un potencial Mesías. Entonces, detrás de todo eso está el obrar satánico tratando de impedir el plan de Dios, tratando de impedir la misión de Dios. Lo mismo pasó con el libro de Esther, cuando quieren eliminar a todos los judíos. También lo vemos en la historia de la reina Atalía, que quiere matar a todos los descendientes de David y solo uno se salva, que obviamente es por la obra de Dios, uno que logra ser escondido en el templo, y como Atalía era tan mala que nunca iba a entrar en el templo, era como estaba seguro el nene ahí en el templo escondido. Y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento Satanás intentó destruir al pueblo judío. ¿Por qué? No porque hubiera algo especial en ese pueblo, sino porque de ese pueblo iba a venir el Mesías. Si el pueblo judío era eliminado, Dios no podía cumplir su promesa de que el Mesías iba a ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que el Mesías vino, Satanás intentó matar a Cristo antes de que cumpliera con su propósito y con todas las profecías que él tenía que cumplir. Por eso la matanza de niños de Herodes, por eso varios instantes en el ministerio de Jesús, donde Jesús, los fariseos intentan asesinarlo. ¿No? Hay un pasaje en Nazaret donde intentan tirarlo a un precipicio y dice que Jesús se va en medio de ellos, dice la palabra. En medio que se desapareció Jesús, es como que no sé, se teletransportó, no sé qué pasó, pero como que lo tenían rodeado, agarrado y desapareció. Y lo iban a tirar por un barranco. Y claro, si Jesús moría ahí, no iba a llegar a cumplir con todas las profecías y no iba a llegar a morir en la cruz para nuestra salvación. Entonces Satanás quería matarlo cuanto antes, pero no pudo. Y ahora que no pudo detener al Mesías, que él sabe que está derrotado, lo que va a intentar impedir es, por un lado, el cumplimiento de todas las profecías que quedan pendientes. Por ejemplo, destruyendo completamente a los judíos. No es casualidad que el pueblo judío a lo largo de la historia haya sido el pueblo más perseguido. ¿Por qué sucede esto? Porque si Satanás hoy logra matar a todos los judíos, por ejemplo, ¿cómo van a construir el tercer templo? Que tiene que estar construido para el Apocalipsis. Si Hitler se salía con la suya, ¿cómo iba a suceder todo lo que está profetizado que tiene que suceder? Por eso el pueblo judío nunca va a terminar siendo eliminado, porque
tienen que cumplirse cosas. Y si Dios permite que sean eliminados, hay cosas que no van a poder ser cumplidas. Y de igual manera, Satanás está obrando para impedir el avance del Evangelio. Satanás sabe que el Evangelio avanza, no puede detenerlo. Sin embargo, va a tratar de dividir a la iglesia para evitar que el Evangelio avance. Por eso vemos que la carta a los Efesios, que es la carta de la unidad por excelencia, si la han estudiado o leído, van a ver que todo el tiempo habla de unidad. Y hay un final medio raro en Efesios, puedo decir, ¿por qué Efesios, que habla de unidad, termina con la armadura del Espíritu? Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venía hablando? Bueno, justamente, Satanás sabe que si nosotros somos uno, el mundo va a creer. Entonces Satanás lo que va a buscar es dividirnos entre nosotros, que nosotros pensemos que nuestra lucha es contra carne y sangre. Esto no habla del mundo, sino que habla de nosotros como creyentes. Que yo piense que mi lucha es contra mi hermano. Entonces, como yo pienso que mi lucha es contra mi hermano, nos terminamos peleando entre nosotros y no avanzamos en pos de la misión. Sin embargo, Pablo nos anima a ponernos la armadura del Espíritu para resistir a Satanás, para que así no nos dejemos llevar por su influencia y que así podamos, como iglesia unida, ver el avance del Evangelio en todo el mundo. Y el avance del Evangelio es una realidad y va a suceder porque Dios es el que lo está llevando a cabo. Sin embargo, nosotros muchas veces nos desviamos de ese propósito. Bien, no lo tenía preparado, pero me gusta mucho cómo termina el libro de los Hechos, el versículo final, porque nos marca cómo es la obra de Dios hoy en día. Dice así, los dos versículos finales. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos por excelencia nos muestra el padecer de la iglesia. Hermanos nuestros sufriendo todo tipo de situaciones. Bueno, Pablo estaba preso en este momento. Sin embargo, me quedo con las dos últimas palabras. El Evangelio avanzaba abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba preso, sí. Muchos hermanos nuestros murieron, sí. Había problemas en la iglesia, sí. Pero el Evangelio avanzaba. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden detener el avance del Evangelio. Y cada vez que Satanás quiere hacer algo en contra de la misión de Dios, Dios termina tornando ese algo en un mayor avance para el Evangelio. La iglesia, cuanto más perseguida fue, cuanto más padeció, más terminó viendo fruto del Evangelio en la vida de las personas. Vamos a avanzar un poco más, vamos a leer del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan el Bautista se convirtió en un heraldo de Cristo. Así como los reyes tenían a alguien que anunciaba su llegada a una ciudad, bueno, Cristo tuvo también quien anuncie su llegada a este mundo. Jesús venía al mundo y fue anunciado por Juan el Bautista. El rol de Juan el Bautista tenía que ver con preparar a las personas para la venida del Mesías. Juan bautizaba a los judíos sobre todo, porque justamente algo interesante es que los judíos no se bautizaban. Los que se bautizaban eran los gentiles que querían convertirse al judaísmo, pero nunca un judío de raza se iba a tener que bautizar. Sin embargo, Juan bautizaba a judíos y por eso era tan chocante la predicación de Juan, porque justamente quería preparar los corazones para la venida del Mesías, que ellos pudieran recibir al Mesías con arrepentimiento. A su vez también se nos dice que Juan no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Es interesante que en Filipenses habla de que nosotros brillamos como luminarias y ese es nuestro rol. No es tanto ser nosotros la luz, sino más bien reflejar la luz de Cristo. Si bien ahí en Mateo 5 Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, pero no por nosotros mismos, sino que somos la luz del mundo porque somos el cuerpo de Cristo. Somos lo que la gente puede ver acerca de Cristo en este mundo, porque Cristo está en los cielos y nos dejó a nosotros como sus representantes. Vamos a seguir avanzando y dice, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que vemos es que Cristo vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. A lo suyo vino, porque el mundo es suyo, Él es el creador, entonces Él es el dueño de este mundo, pero el mundo no lo recibió. Imagínate que vos llegás a tu casa y hay gente desconocida en tu casa y te echan o no te dan bolilla o te dicen, no, ¿qué haces vos acá? O sea, es como que no tiene sentido, porque vos decís, che, pero si es mi casa, ¿cómo venís vos a decirme que no puedo estar acá? Bueno, Jesús vino a lo suyo, vino a su creación, pero los suyos no lo recibieron. Su creación lo rechazó, los seres humanos lo rechazaron, le dieron la espalda. Y acá vemos la humillación que atravesó Cristo, no solo al venir al mundo, sino al ser rechazado por las personas a las que Él venía a salvar. Piensen lo que implicó la encarnación de Cristo. O sea, yo me imagino a los ángeles en el cielo escuchando, no, y el Hijo se va a hacer hombre. Y es como los ángeles agarrándose la cabeza diciendo, no puede ser. Los ángeles admiran la obra de Dios porque entienden lo que implicó nuestra salvación. Y ellos también dicen, bueno, o sea, nosotros no recibimos esa salvación. O sea, los ángeles que cayeron fueron condenados. Sin embargo, Dios tanto nos amó a nosotros por ser hechos a la imagen de Él, que decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. No por los ángeles caídos, sino por los humanos caídos. Nosotros tenemos la imagen de Dios. En sí esto tiene muchas connotaciones, tiene que ver con la capacidad de razonar, de relacionarnos, con la capacidad de crear, porque nosotros como seres humanos podemos crear a partir de las cosas ya hechas. De hecho es como que usamos mucho la creación de Dios, no sé, un avión es muy similar a un pájaro, un auto es muy similar a una persona, o sea, nada, tiene ojos, tiene cara, bueno, tiene caño de escape, ya ustedes se imaginarán, o sea, tiene todo muy similar a lo que es la creación de Dios. Replicamos la creación de Dios, pero sobre todo lo que vemos en esto de tener la imagen de Dios es que Dios creó al mundo para que nosotros gobernemos el mundo. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, somos como los vicerregentes de la tierra. Y eso implica que nosotros, al representar a Dios, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Pero esa imagen, por causa del pecado, fue rota, fue distorsionada, y por eso no vemos que los seres humanos estemos cuidando y gobernando la creación como deberíamos, porque toda la creación fue sujeta al pecado. Sin embargo, a pesar de todo, Cristo vino a este mundo, se encarnó, tomó forma de hombre para venir a salvarnos. Piensen que el creador de todas las cosas, el que puso a cada estrella en el cielo, vino como un bebé que se hacía encima, que le tenían que cambiar, bueno, no había pañales Huggies, no había en ese momento, pero no sé, un trapo, no sé cómo se manejaban los bebés en ese tiempo, pero, o sea, Jesús dependía de su madre para que lo higienicen. Jesús tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, todo por amor a nosotros. De hecho, no sabemos bien en qué momento Jesús entendió que todas las estrellas que él miraba en el cielo, él mismo las había creado. Obviamente, él como Dios lo entendía, pero como ser humano estaba limitado a la capacidad intelectual de un bebé de 2 meses, 3 meses. No podía entender todo lo que había a su alrededor. Dependía de las personas, tuvo que aprender y crecer en cada aspecto de la vida humana. De hecho, algo tremendo del ministerio de Jesús, de toda su vida, es que él nunca usó las capacidades divinas que tenía para su ministerio, sino que él siempre dependió del Espíritu Santo, para de algún modo mostrarnos que nosotros tenemos el mismo poder que él tenía, porque el Espíritu Santo que estaba con él es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Cuando él venció la tentación en el desierto, no es que él dijo, bueno, Satanás, invoco 200.000 legiones de ángeles y que ataquen a Satanás, pues podría haberlo hecho. Es más, él solo siendo Dios podría haber echado a Satanás y ya. Sin embargo, confrontó a Satanás con una herramienta que nosotros también tenemos, que es la palabra. Y así en cada instancia de su ministerio. Aún en la cruz Jesús podía invocar a los ángeles para que los salvaran, pero no quiso hacerlo porque entendía que ese era el plan de Dios. Jesús se humilló a sí mismo, habitó entre nosotros, creció en cada aspecto de la vida humana. Tenía que comer para que no le faltaran vitaminas, si caminaba mucho se cansaba. Y siendo el Dios eterno, pasó por todo eso.
Y a pesar de todo, los seres humanos lo rechazaron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a los que sí lo recibieron, a ellos se les llamó hijos de Dios. Ellos son los que tienen la potestad no solo de sufrir con Él, sino también de ser glorificados con Él, como leíamos ahí en Romanos 8. Aquellos que reciben a Cristo van a estar dispuestos a morir con Cristo, pero como mueren con Cristo, también van a resucitar con Él. Y esto dice, no viene de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Es decir, no es por raza, no es por un esfuerzo humano, no es por un sistema humano. Es la gracia de Dios simplemente. Viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. No es que yo me esfuerzo y nazco de nuevo. No, o sea, es la gracia de Dios obrando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio, el poder de la palabra de Dios resplandeciendo en nosotros cuando estábamos ciegos en pecado, incapaces de ver la grandeza de nuestro Dios. Seguimos leyendo, dice versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este último versículo es uno de los versículos que más me impactan de toda la Biblia, porque nos dejan claro cómo fue el obrar de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Nosotros como seres humanos no podíamos ver a Dios. Estábamos separados de Dios. Pero el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a este mundo para mostrarnos quién es Dios, para mostrarnos cómo es Dios y para mostrarnos el camino de regreso a Dios. Como les dije antes, como nosotros no podíamos ir a Dios, Dios vino a nosotros en Cristo. Y Él vino a mostrarnos el camino para que nosotros también pudiéramos llegar hasta Él. A Dios nadie le vio jamás, pero Cristo vino a manifestarnos a Dios. Y acá dice una expresión media compleja que dice, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Voy a decir, está en el seno del Padre, medio rara la frase, pero bueno, el punto es que Jesús tiene una relación íntima con el Padre y por eso Jesús viene a darnos a conocer al Padre. Yo no puedo dar a conocer a alguien que yo mismo no conozco. Si yo no los conozco a ustedes, si yo hiciera pasar a uno de ustedes y diría, bueno, los quiero presentar, por ahí no sé ni su nombre, ¿qué voy a presentarlos si no los conozco? Yo no puedo presentar a alguien que yo no conozco. Jesús podía darnos a conocer a Dios porque Él conoce íntimamente a Dios. De hecho, Él mismo es Dios y Él desde toda la eternidad hacia atrás y por toda la eternidad hacia adelante va a tener un vínculo particular tanto con el Padre como el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Un concepto que no podemos entenderlo humanamente, pero lo creemos porque la Biblia así lo revela. Y de hecho la misma Biblia nos enseña que Dios tenía que ser más de una persona porque Dios es amor. Y si Dios es amor, tendría que poder manifestar ese amor aún antes de crear a una criatura. No es que Dios empezó a hacer amor cuando nos creó a nosotros, creó a los ángeles. No, Dios existe desde la eternidad, solo Él, y Él ya era autosuficiente, no necesitaba nada más para existir. Y entre las tres personas de la Trinidad se manifiesta un vínculo de amor que debiera replicarse entre nosotros los creyentes. Un amor desinteresado, un amor donde cada uno toma un rol distinto, pero nadie es inferior a nadie, sino que los tres trabajan juntos en pos de un mismo propósito. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu y los tres sirven a una misma misión, a un mismo propósito que es traer salvación a la humanidad y traer gloria a Dios en toda la tierra. Así que acá vemos un concepto clave. Jesús pudo dar a conocer a Dios porque Él conoce a Dios. Yo no puedo compartirle a la gente del mundo acerca de un Dios que no conozco. Necesito profundizar en mi conocimiento de Dios, no para tener conocimiento intelectual, sino para dar de gracia lo que de gracia recibo. En la medida que nosotros crezcamos en el Señor, más nosotros vamos a poder darlo a conocer de manera más efectiva. Y como les decía, nosotros fuimos enviados así como Jesús fue enviado. Con el mismo nivel de humillación que Él tuvo por amor a este mundo, nosotros también tenemos que estar dispuestos a humillarnos con tal de alcanzar a las personas. Jesús estuvo dispuesto a sufrir el rechazo con tal de venir a anunciarnos la verdad.
Y del mismo modo nosotros también muchas veces vamos a ser rechazados, vamos a ser ninguneados, la gente no va a querer escucharnos, pero lo que tenemos que entender es que nuestro llamado es a dar a conocer a Dios por medio de Cristo. Para eso estamos en la tierra. Piensa en un momento, todo lo que nosotros hacemos que no es pecaminoso, lo podríamos hacer en el cielo. En el cielo podemos tener comunión los unos con los otros, podemos adorar a Dios, podemos cantar juntos, en el cielo podríamos hacer todo. Lo único que no podríamos hacer en el cielo es predicarlo a un incrédulo, porque en el cielo no hay incrédulos, no habría a quien predicarle. Y ese es el único propósito por el cual como iglesia estamos en la tierra. Por cualquier otra cosa Dios te salva y te lleva al cielo, pues no tiene sentido que estés acá pasándola mal, con pecado, con frío, con calor, con hambre, lo que sea. No tiene sentido que estés en la tierra. La única razón de ser de que nosotros como seres humanos sigamos en la tierra después de convertirnos es porque Dios estableció que la iglesia es el medio por el cual el evangelio va a llegar a toda la tierra. Y para eso vivimos, para dar a conocer a Dios. Tenemos que tener comunión con Dios para conocer a Dios, para luego, como Cristo hizo, dar a conocer a ese Dios. Mirar la humillación de Cristo es mirar la humillación que estamos llamados a nosotros a tener por amor al mundo. El mundo no nos va a recibir porque si no recibe a Cristo, menos nos va a recibir a nosotros. Sin embargo, aunque no nos reciban, para eso estamos en esta tierra, para sufrir por la causa del evangelio, para estar dispuestos a dar de nosotros mismos para darlo a conocer. Y nosotros somos privilegiados por haber nacido en un contexto como Argentina, donde se puede predicar el evangelio, donde hay iglesias, donde hay Biblias. Realmente somos ricos, más ricos de lo que imaginamos. Porque hoy en día muchas personas viven en contextos donde no hay Biblias, no hay iglesias, no hay cristianos que les puedan predicar. Por eso sí, acá tenemos inflación, inseguridad, tenemos un montón de problemas, pero nacimos en un lugar donde hay evangelio, donde pudimos escuchar la palabra, sea que nos la compartió un familiar o por medio de otra manera, pero si estamos hoy acá es porque pudimos escuchar el evangelio. Y eso que recibimos es una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios para con el mundo. Estamos llamados a seguir los pasos de Cristo. ¿Vamos a sufrir? Sí, la Biblia misma nos lo dice. La Biblia no oculta el precio del llamado, pero lo que sí nos dice es que vale la pena sufrir por la causa del evangelio. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, le dice a los Gálatas. Pablo entendía que sus deseos, sus metas, sus anhelos, lo que él era como Pablo, fue clavado en la cruz, murió en esa cruz, pero ahora como Cristo compró nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Lo que vivo en mi vida, lo vive Cristo en mí en realidad. Y por eso yo ya no puedo vivir para mis propósitos, yo ya no puedo vivir para mí mismo, sino que tengo que vivir para darlo a conocer. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, estamos llamados a hacer accesible el mensaje. Y entender también cuál es nuestro rol. Nosotros no podemos transformar los corazones de las personas, pero sí nuestro rol tiene que ver con hacer accesible el mensaje. O sea, a veces nos frustramos porque la gente no se convierte, pero nos estamos frustrando por una parte que no nos toca a nosotros. O sea, nosotros no podemos convertir a nadie, pero sí nuestro rol, nuestra responsabilidad, como dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, Dios dio el crecimiento. No dice yo di el crecimiento, no, yo sembré y regué. Bueno, y nosotros tenemos que hacer eso en todo el mundo, sembrar y regar. Después, si Dios no da el crecimiento, bueno, es tema de Dios con las personas. Nosotros no podemos frustrarnos porque no suceden cosas que no controlamos. Sí podemos ocuparnos y reflexionar en actuar en lo que sí nos toca a nosotros, sembrar y regar. Hacer que todas las personas que nos rodean tengan el evangelio accesible. Que nosotros les hayamos contado acerca de Dios, acerca de todo el consejo de Dios, que les hayamos dado una Biblia, que hayan tenido la posibilidad de escuchar el mensaje. Después ya es tema de Dios con las personas lo que sucede de ahí en adelante. Nosotros hacemos nuestra parte y lo demás queda en las manos del Señor. Pero sí lo que es fundamental es que más allá de todo estemos dispuestos a entregarnos por la causa de Cristo. Porque Cristo se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Él. Vamos a orar. Papá Dios, gracias Señor por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias porque no merecíamos nada, porque no somos dignos de conocerte, no somos dignos de servirte, pero el sacrificio de tu Hijo Jesús nos hizo dignos
Porque cuando estábamos separados de vos, tu Hijo Jesús vino a este mundo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo, humillándose, para que nosotros pudiéramos conocerte, para que a ese Dios que sos vos, que nunca nadie había visto jamás, lo pudimos ver en la persona de Cristo. Por eso te estamos tan agradecidos y sabemos que nunca vamos a entender cuál fue el precio de nuestra salvación, que nunca vamos a poder vivir a la altura de un amor tan grande dado por nosotros. Pero aún así, Señor, en lo que podamos, queremos vivir vidas que te honran. Queremos darte a conocer, queremos ayudar a otras personas a vivir con la esperanza que nosotros tenemos. Dios, ayúdanos a siempre mirar hacia atrás, a mirar la obra de tu Hijo Jesús, a mirar lo que implicó nuestra salvación y a que ese sacrificio de Cristo nos anime a estar nosotros también dispuestos a sufrir de la misma manera. Porque como vos nos enseñás, Señor, si somos hijos de Dios, entonces vamos a sufrir como Cristo sufrió, porque sabemos que vamos a ser glorificados como Cristo fue glorificado. Ayúdanos, Dios, a perseverar hasta el final. Perdonanos por nuestras faltas, perdonanos por ignorar tu misión tantas veces, perdonanos por muchas veces, Señor, preferirnos a nosotros mismos antes que a vos. Que vos te glorifiques en nosotros, que vos nos llenes de tu Espíritu Santo cada día, para que nosotros podamos vivir vidas plenas en vos. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.